Eclesiología lo vamos a titular Bautismo y Membresía. Antes de entrar en el tema, los que no han solicitado los PDF y quieran tenerlos deben mandar al WhatsApp que aparece en la pantalla solicitando el PDF, y a los que hayan solicitado los PDF se les va a enviar preguntas durante la semana, y a partir de que estén disponibles las preguntas van a tener una semana, justo 7 días para responder, mandar de vuelta las respuestas, así las podemos corregir, y también para la certificación de los que han hecho el curso. Comencemos. La membresía de la iglesia local comienza con el bautismo. Alguien puede profesar recibir a Cristo, pero hasta pasar por las aguas del bautismo no debe considerarse miembro de una iglesia local. Existe un ejemplo en la Biblia de un creyente no bautizado que llegó al cielo. Este es el ladrón crucificado al lado de Jesús, quien no tuvo oportunidad de bautizarse por las circunstancias del momento. Fuera de él, la palabra no registra a otro discípulo que no se haya bautizado, aun cuando esto podría haberle traído la muerte y ciertamente la persecución. Entonces debemos preguntarnos acerca del bautismo 4 preguntas. ¿Cómo se ejecuta el bautismo? La segunda pregunta es, ¿quién se bautiza? La tercera pregunta, ¿qué significa el bautismo? Y la cuarta, ¿por qué nos bautizamos? Ahora nos ocupamos de las respuestas. La primera pregunta era cómo se ejecuta el bautismo. El modo del bautismo tiene que ver con que algunas congregaciones rocían con agua, como haría un cura católico, o derraman con una jarra sobre la cabeza, o, como conocemos la mayoría de nosotros, bautizan por inmersión, sumergiendo en agua todo el cuerpo. Quizá no es el tema más importante, pero debemos buscar acercarnos lo más posible a las prácticas del Nuevo Testamento. La palabra bautizo del griego se usa de barcos hundidos, de personas ahogadas, o de quien toma un baño. Todas estas necesitan mucha agua. Por lo tanto, se podría entender hasta ese punto que el bautismo que se practicaba en el Nuevo Testamento era de inmersión. También porque los judíos tenían algunos modos de bautismo, algunos usos que hacían de agua y de piletas que se pueden encontrar en los rastros arqueológicos. En la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, esta palabra aparece 2 veces, y la primera de esas veces se refiere a Naamán, el general sirio, bañándose en el Jordán. Mucha agua. Entonces, total inmersión en agua es lo que se ve en el Nuevo Testamento. Y también entendemos que cuando Juan bautiza, lo hace en un río de mucho caudal, y cualquiera que pueda buscar una foto de la zona del Jordán donde Juan bautizaba, que hoy está llena de laberintos, veredas, escaleras que suben y bajan, va a mostrar una parte del Jordán donde hay mucha agua. También lo que dice en el relato de Felipe y el eunuco, dice que bajaron al agua. Si bajaron al agua era porque era bastante agua la que había. La segunda pregunta era ¿quiénes se bautizan? Esta respuesta es más importante. Hay gente que bautiza a niños pequeños, pero ¿qué dice la Biblia? Y cuando digo pequeños me refiero a infantes, a criaturas muy pequeñas, en algunos casos ni siquiera caminan, no hablan y ciertamente no pueden decidir sobre lo que les ocurre.
El Nuevo Testamento indica que solo los que creían eran bautizados. Mateo 28, 19, el Señor nos va a decir que debemos ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entendemos aquí que los que podían razonar para decir yo creo en Cristo o yo quiero ser discípulo, podía ser bautizado. Y luego la enseñanza integral de los mandamientos de Jesús es posterior al bautismo. Hechos 2:41 leemos en nuestra Biblia, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que habían creído se bautizaron. Entonces, cuando Felipe le habla al eunuco, le dice el eunuco cuando pide bautismo. Esto está en el libro de los Hechos. Y dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le responde, si crees, bien puedes. Y él hace una confesión diciendo, creo que Jesucristo es el Señor. Entonces, allí tenemos, primero, creer, después, bautizarse. Hechos 9:18 nos dice de Pablo que cuando él estuvo frente a Ananías, que lo ayudó después de haberse entregado él al Señor y habiendo quedado ciego, lo llevaron y lo metieron en la ciudad, y Ananías vino a visitarlo, a hablarle, y dice que cuando Ananías lo tocó, al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Qué es lo que había ocurrido antes del bautismo? Él se había convertido al Señor, como luego Pablo mismo relata en varias ocasiones. Ahora, hay algunos que argumentan de la conversión de Cornelio en Hechos capítulo 10, que los niños también se bautizan. Y en el relato de la conversión del carcelero de Filipos, en Hechos 16, 33, nosotros vamos a ver que se bautizaron junto a toda la familia. Y en ese caso, la gente dice, bueno, tiene que haber habido niños. Y no podemos negarlo. Pero sí podemos decir que si fueron bautizados, si algún niño se bautizó, fue porque él había creído. Y nos preguntemos, ¿qué dijo el Señor de los niños y qué dijo de poder entrar al reino de los cielos? Dijo que los que se hacían como niños podían entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Y si podían creer en Jesucristo y recibir la salvación, podrían ser bautizados, haciendo ellos confesión de su fe en Jesucristo. Eso siempre como condición previa para ser bautizado. El versículo de dejad a los niños venir a mí es Mateo 19:14. La tercera respuesta, el significado del bautismo. El bautismo tiene varios significados. Por ejemplo, representa el ser lavado de los pecados. ¿Dónde dice eso? Dice Apocalipsis 1:5, de Jesucristo el testigo fiel, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso es algo que ocurrió en nuestra alma, pero el bautismo con agua representa ese lavamiento de nuestros pecados. La segunda cosa es que es representación de haber muerto a la vida de pecado. Y esto dice Romanos 6, 3 y 4.
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, y esto habla del momento en que nos ponen bajo el agua, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y la otra parte, el otro significado del bautismo es que cuando nos levantan del agua, dice el resto del versículo 4 de Romanos 6, así también nosotros andemos en vida nueva. Habla de resucitar a una vida nueva. Y luego también significa identificación con los discípulos de Jesús. Dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y la cuarta pregunta de por qué nos bautizamos se responde con 4 segmentos en la respuesta. La primera es porque el Señor Jesús mandó a bautizar en Mateo 28, ir y hacer discípulos bautizándolos. Era mandamiento. Los apóstoles y los seguidores del Señor, cuando ellos hacían otro discípulo, le hablaban de las cosas, esa persona buscaba seguir a Jesucristo, entonces era bautizado. Y en Mateo 28 se deja ver que si eres discípulo, no puedes rechazar el bautismo. Quien dice, no, yo voy a seguir al Señor, pero no me voy a bautizar, entonces no está siguiendo al Señor. Porque después de creer, si es que ha creído, la primera cosa visible de la obediencia de ellos debe ser el bautismo. Y obviamente alguien que tiene que poner en orden su vida porque quizás está separado de la mujer o tiene una situación de familia que no corresponde, tendrá que ir y arreglar de la mejor manera que se pueda, y eso cada caso es diferente. La segunda parte de la respuesta de por qué nos bautizamos es porque el bautismo es requerido y mandado por los apóstoles para los creyentes. En Hechos 10:48, el relato de Cornelio, cuando está Pedro en la casa de Cornelio y ellos han creído, dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y mandó bautizarles. Hermanos, es un mandamiento. Si vas a seguir a Cristo, si estás dispuesto a obedecer, este es el mandamiento que tenés, que es algo muy visible para todos, es que te bautices. La tercera parte de la respuesta es que es como una promesa de seguir a Dios, donde en 1 de Pedro 3:21 dice, como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, el deseo de decir, yo voy a seguir al Señor. Algunos dicen, bueno, junto con el bautismo viene la tentación y las pruebas. Bueno, para el Señor fue así, sin dudas, Él fue bautizado, pero Él no era como nosotros, ¿sí? Y su bautismo no fue necesariamente el bautismo cristiano, fue muy similar, fue muy parecido, pero su bautismo fue el bautismo de Juan y fue un bautismo de identificación con el pueblo. Él no había pecado, no podía lavarse los pecados porque no los tenía. Él fue bautizado para identificarse con el pueblo por el cual él vino a morir. Entiéndase, primero los judíos y luego todos nosotros los que hemos creído después, ya aún no siendo judíos. Y la última parte de la respuesta de por qué nos bautizamos es porque era la práctica universal de la iglesia primitiva. Y esto la iglesia primitiva, todos los creyentes se bautizaban. Dice que cuando Saulo recibió la vista, se le dijo así, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esto es el testimonio de Pablo de su conversión y de su bautismo, que él habiendo creído, se le da la orden de levantarse y bautizarse. Era la práctica, hermanos. Si vamos a ser parte de la iglesia cristiana que nació en el tiempo del Nuevo Testamento,
debemos bautizarnos. Ahora, pasemos al tema de membresía. Obviamente la membresía comienza con el bautismo en una iglesia, pero ¿qué pasa cuando alguien llega de otro lugar quizás? Veamos. Lo titulamos a este segmento Bienvenido hermano. La asistencia regular a las reuniones no se manda en el Nuevo Testamento, no se dice tienen que reunirse, pero el autor de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 25, da por sentado que los creyentes se reunían con otros creyentes y exhorta a no dejar de congregarse. ¿Por qué? Porque a los que él les escribía siempre estaban congregados, o sea, de tiempo en tiempo y con regularidad ellos estaban juntos. Tampoco se explica en las Escrituras mucho acerca de la membresía de la iglesia local, pero esto es porque se suponía que cualquiera que creía en Cristo sería recibido. Y las excepciones eran las de segunda de Juan 7 al 10, donde habla de personas que vienen con falsa enseñanza y que no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, esa persona no puede ser miembro, ¿sí? Al igual, hermanos, y acá aprovecho para poner algo que no va a salir en sus apuntes, pero ustedes lo pueden volver a ver, respecto de lo que algunas congregaciones en otras partes del mundo han tenido problemas con recibir a los homosexuales como miembros. Primeramente, se pide que de acuerdo a lo que la congregación cree, que esto es un pecado, no puede llegar a ser miembro de la iglesia. Entonces, si no cree, no puede ser bautizado. Si no es bautizado, pues nosotros no le estamos negando el ingreso a la familia de Dios, porque la familia de Dios se ingresa de esta manera, con creer, ser bautizado. Entonces, si ellos no aceptan que su conducta está errada, no pueden ni siquiera venir a pedir ser miembros, porque ellos no creen lo que se enseña en la iglesia. No hay en la mayoría de las congregaciones listados de miembros. Sin embargo, alguien que profesa creer en Cristo y ser bautizado es recibido para participar en las actividades de la iglesia. Pero siendo que esto sea así, a veces debemos estarnos atentos para confirmar la realidad de la profesión de las personas. Y porque no debemos abrir la participación a los que no han experimentado el nuevo nacimiento, no son hijos de Dios, no son parte de la familia, serán bienvenidos para venir a escuchar y ver lo que hacemos en muchas otras cosas. Podrán participar del refrigerio que se ofrece en las reuniones y esas cosas, pero no pueden estar activos en la iglesia porque no han nacido de nuevo. Hoy en muchos lugares la gente dice que es cristiana, pero muchos, aun considerándose pastores y estudiantes de la Biblia, no pueden explicar ni qué significa ser cristiano. Hable con algunas personas que van a alguna iglesia y van a hablar de los milagros, de las sanidades, de esto, de lo otro, del espíritu, de los que se cayeron, de los que se levantaron, de los que hablaron en lenguas, pero no pueden explicar lo que es ser cristiano. Esa persona está equivocada. Primera Juan 2:19 dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y en 2 Pedro 2:1 dice, negarán al Señor que los rescató. Judas, en el versículo 4, dice, también habla de esta gente. Nosotros, si les damos participación a estas personas, vamos a ser para ellos piedra de tropiezo, porque nosotros no les vamos a estar diciendo la verdad de que ellos no han creído en Jesucristo. Y dice 1 Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y en 1 Corintios 12:3 nos dice lo siguiente, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora, recibir a los hermanos a la comunión
de una iglesia local debe ser guiado por estos textos, hermanos. Romanos 14, 1 al 3. 1 y 3. El primer versículo dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Se entiende? No podemos dejar de recibir a alguien porque él esté en desacuerdo con las libertades de otros. Está bien, él estará en desacuerdo, él estaría mal en no respetar la libertad de los otros, pero nosotros debemos recibirlo a él en la comunión. Efesios 2:11 nos habla de otra cosa, y relacionado con Santiago 2:1 al 5, donde dice que no debemos hacer acepción de personas por su condición social o económica, ¿sí? Cuando habla del rico y el pobre, que alguien le dé el asiento al rico y al pobre le dice: sentate acá a mis pies. Esto no corresponde. Entonces nosotros debemos aceptar a las personas, no importa su color de piel, no importa su nacionalidad, no importa su situación económica, y no importa si se bañó o no se bañó tampoco, ¿sí? Si cree en Cristo, nosotros debemos recibirlo. Igualmente, si cree en Cristo, después algunas de estas cosas se van corrigiendo. Pero dice el pasaje, dice en el versículo 11 de Efesios 2: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Porque Él, versículo 14, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, aboliendo, versículo 15, en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en Jesucristo, de los dos, un solo y nuevo hombre, la iglesia, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nosotros debemos recibir a los hermanos sin hacer acepción de personas, pero también en base a su fe en Cristo, aunque no tengan madurez espiritual ni conocimiento de toda la Escritura. Porque en el Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28, aparece un hombre que era poderoso en palabra, Apolo, y él empieza a hablar del Señor y habla con denuedo, con ánimo, sin tener miedo de nada, y resulta que algunos hermanos lo escuchan, pero ¿saben qué? No lo echan. Lo llevan a su casa, le hablan, corrigen y le enseñan un poco más allá de lo que él sabía. Qué bendición que podamos recibir a los hermanos, aunque sean nuevitos. Algunos son muy fervorosos cuando son nuevos y está bien que lo sean. Pero si deben ser corregidos, pues nos tomamos el tiempo para corregirlos, pero no dejamos de recibirlos. Al llegar un hermano de otro pueblo o ciudad, deberá ser recibido si profesa creer en Cristo y ser bautizado, y si no, tenemos un mal informe sobre el hermano. Igualmente, aunque la Biblia no exige carta de recomendación, sí enseña que era una práctica que se hacía, y es un buen gesto de quien es nuevo en la ciudad, que si puede, llegue con carta del lugar de donde vino, donde se lo presenta. En el Nuevo Testamento habían situaciones muy especiales, las distancias, la persecución a la que estaban sometidos ellos, que requería que la carta fuera sí o sí, porque quizás no lo recibirían teniendo temor de lo que pudiera pasar. Nosotros no vivimos en esa clase de cultura, por lo menos en este tiempo. Así que el que puede, llegue con carta. Si no, hay un versículo bien claro que dice: vosotros sois cartas abiertas. Entonces, una vez que la gente nos conoce en el lugar donde estamos, nadie tiene por qué dudar si debemos o no ser recibidos.
entre las iglesias de una misma zona, es recomendable, hermanos, que no se reciba a hermanos que están bajo disciplina en otra congregación, o que se conozca su mal testimonio. ¿Por qué? Porque es el testimonio de Cristo y la santidad conviene al pueblo de Cristo. Está faltándonos ahora, hermanos, un solo módulo más que ya estará subido el viernes, y atentos a las preguntas que les van a estar llegando, así podemos repasar, y aquellos que no tienen alguno de los apuntes, pues tienen que solicitarlos al WhatsApp que está al final de este video. Muchas gracias por su atención. La bendición del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Amén.